tipo de tipo rogue, que me refiero a estas radiobases que pueden hacer un cacheo del IMSI de un teléfono celular y básicamente podrían servir como un ataque de man in the middle, de hombre en el medio, para tener acceso a ciertas conversaciones. Si bien eso es posible, realmente no es algo que haya pasado en su totalidad en Bolivia, pero el caso de explotación de este tipo de inseguridad se da en todo el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia en la parte 5G? Nosotros ya hablamos de 5G como una plataforma para las aplicaciones que se van a desarrollar sobre esta plataforma, y el que se hace responsable de la seguridad de la aplicación, porque en realidad nosotros ya nos basamos en aplicaciones, no tanto en la conectividad, va a ser directamente provista por el proveedor de servicio. Entonces, el operador lo único que tiene que preocuparse en su red 5G es básicamente 4 elementos de seguridad importantes: la confidencialidad de la información, la integridad, la disponibilidad y la trazabilidad. De tal forma de que nosotros podamos otorgar ciertos niveles de confiabilidad en las conexiones extremo a extremo, que la comunicación no tenga problemas de momentos fuera de línea, y la trazabilidad para saber cuáles han sido los caminos que cierta información ha seguido. Entonces, ¿cuáles son los puntos neurálgicos de 5G en temas de seguridad? La confidencialidad y la integridad van a proteger la información del usuario o de la aplicación, y solamente se dan los reportes de llamadas o de trazabilidades en los CDRs. El operador solo va a tener acceso a estos elementos. La disponibilidad es identificar cualquier punto que pueda generarme alguna falla en la comunicación o algún momento fuera de línea. Y la trazabilidad es solamente tener un registro de las operaciones, de las comunicaciones, para tener una posible auditoría de seguridad o una demarcación de los problemas de seguridad en la red 5G. ¿Cuáles son los paradigmas de seguridad en 5G? Si ya les había mencionado cuál es el rol del operador. La tecnología 5G como tal tiene sus propios beneficios en relación a tecnologías pasadas. Uno de esos es el algoritmo de encriptación que se tienen en las llaves, y en la comunicación ya hablamos de una llave de 256 bits en relación a las que se tenían de 128 en 4G. La privacidad de los usuarios permite hacer una encripción de los IMSIs, que son los identificadores de los usuarios en las SIM cards, que eso no se daba en 4G, y es lo que les hablaba del IMSI Catcher, ¿no? Los IMSIs son enviados en texto plano y pueden ser plausibles a ser escuchados por cualquier elemento no de la red que tengan esta disponibilidad de poder recolectar estos IMSIs. La interconexión de seguridad se va a poder dar ya en distintas redes de comunicaciones, en distintas PLMNs. Entonces ya no tenemos estos problemas que se daban cuando se hacían ataques en la interconexión de tipo SS7 entre distintas centrales telefónicas o la interconexión de distintos operadores. De igual forma, la interfaz de aire, que es la interfaz abierta básicamente, tiene protección e integridad del plano de usuario. Eso significa que la comunicación de la interfaz de aire, de acuerdo a al resultado del set de especificaciones de la 3GPP, tiene muchas más herramientas para poder hacer este aseguramiento en el plano de usuario. Es decir, el tráfico del usuario está protegido. Ahora pasemos a hablar de cuál es la cadena de industria y el ecosistema en 5G. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué cosas ya se tienen disponibles en 5G?
y esto nos va a dar una idea un poco más clara de qué es lo que está apuntando la industria como tal para... Perdón. Bueno, les hablaba de lo que está haciendo la industria en temas de ecosistema y de la cadena de industria. Un poquito para hacer la comparativa de la adopción de 5G en comparación a 3G y 4G, es el tiempo que va a tomar a los usuarios poder disponer de esta tecnología. De acuerdo a las estadísticas de distintos operadores, de distintas entidades que hacen análisis de mercado, a diferencia de tecnologías legadas, 3G, 2G, 4G, etcétera, en solamente 3 años desde que se implementen, bueno, desde que se han implementado las redes, se va a tener una cantidad de usuarios de hasta 500 millones a nivel global, a diferencia de lo que ocurría con tecnologías pasadas. En la parte derecha de la diapositiva pueden ver más o menos cuánto ha tomado a las tecnologías en llegar a esta cantidad de usuarios. Y si se fijan bien, el 3G, desde que se ha lanzado comercialmente a nivel global, ha tomado 9 años en llegar a los 500 millones de usuarios. El 4G, desde su especificación y desde las primeras implementaciones comerciales, ha tomado solamente 6 años. Y ya desde que se han empezado a dar las primeras redes de telecomunicaciones, ya se tenía una buena cantidad de dispositivos móviles que soporten esta tecnología. Y obviamente se piensa que vamos a llegar a tener 500 millones de usuarios en tan solo 3 años. En la parte inferior de las curvas de la derecha se habla de los tiempos desde que se ha lanzado la especificación de RAN a la adopción de los teléfonos. En 3G han pasado 3 años para que los primeros teléfonos 3G salgan al mercado. En LTE solamente 3 años, y en 5G lo que les mencionaba, solamente 1 año. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El forecast o la predicción de usuarios en cantidad de usuarios es mucho más grande de lo que se ha estimado por algunas entidades de análisis de mercado. Se fijan bien, la gráfica inferior muestra una estimación de Deloitte, que es una entidad que hace análisis de mercado, y estimaba que para el 2019 solo íbamos a tener 25 millones de usuarios a nivel global, cuando a las mismas fechas se tenía en realidad 30 millones. Y estos números van cambiando de esta manera. Entonces, inclusive las predicciones que se hacen puede que sean más cortas en la adopción de 5G. Entonces, este rápido desarrollo de la cadena en la industria ha hecho que se forecasten o que se predigan, tengamos una predicción de aproximadamente 1.2 mil millones de usuarios a 1.4 mil millones de usuarios en 5G hasta el 2025. En despliegues comerciales, al 2019 ya se tenían 60 países, más de 60 países que ya han desplegado redes 5G. Aparte de eso, se han dado licitaciones de espectro en más de 50 países y más de 40 terminales ya estaban listas para ser distribuidas a nivel global. De hecho, ahora las terminales de gama alta que pueden encontrar en el mercado, incluso local, ya soportan 5G. Es solamente que los operadores empiecen a aprender sus radiobases 5G para que se dispongan de este servicio. En Bolivia todavía no tenemos una licitación de espectro para ser utilizado en redes 5G todavía, pero ya se tienen avances importantes en la definición de las bandas y la distribución de espectro que se puedan manejar para los operadores en Bolivia. El entorno comercial de 5G ya está listo.
Ya tenemos, tanto a nivel de chipsets como a nivel de celulares o de CPEs, las radiobases ya en muchos casos y en los operadores en Bolivia ya tienen infraestructura 5G ready. Las adopciones de interconexión y de redes de transporte de estas radiobases ya soportan SDN, y las redes de core, si bien hay algunos cambios que se tienen que hacer, ya están listas para empezar a utilizar funciones virtualizadas de red, con lo que el ecosistema está listo, básicamente. El 5G, como les mencionaba, va a tomar muy poco tiempo en hacer la adopción de los usuarios, y eso está demostrado por las estadísticas de la GCMA. En los chipsets, este es un roadmap de chipsets que son básicamente la electrónica que permite la conectividad o el tipo de acceso a los terminales móviles o CPEs. Ya para el 2018, Qualcomm, que es una de las más significativas, ya tenía su chipset del SDX50 que permitía una interconexión de tipo non-standalone en 5G. Se hicieron algunas pruebas para soporte a standalone, y ya en el Q3 del 2019 liberaron su chipset SDX55 que permite los dos tipos de interconectividad. Intel también ha decidido abocarse al desarrollo de chipsets, pero puesto que su fuerte es mucho más orientado a comunicaciones fijas o terminales de escritorio o algunas laptops, han decidido no desarrollar más chips aparte del XM8160 que soporta ambas tecnologías. Samsung tiene sus propios chipsets, tanto para soporte en non-standalone y standalone. MediaTek, que es uno de los fabricantes de semiconductores más representativos en el mercado de los teléfonos celulares, ya tiene sus chipsets que soportan 5G. Y HiSilicon, que es la empresa que manufactura semiconductores propietaria de Huawei, tuvo el primer chipset 5G al 2018. Y en este momento ya se tiene la serie Balong 5000, que ya está disponible en muchos terminales comerciales, en muchos celulares, y es el baseline para definir 5G. En fabricantes de dispositivos móviles, tanto Xiaomi, Vivo, Oppo, Sony, LG, ya tienen sus dispositivos 5G. Apple ha lanzado el iPhone 12 el año pasado y da soporte 5G. Samsung, toda la gama alta de Samsung desde el S20 ya soporta 5G por default. NTT Docomo tiene sus terminales, Nokia también, y de igual forma Huawei y Honor. Para ser un poco más específicos en las especificaciones de los chipsets, vamos a hablar del Balong 5000, que es propietario de Huawei. Es un SoC, es un módem que soporta 2G, 3G, 4G, 5G en un solo elemento semiconductor. En las especificaciones y en las pruebas de velocidad, en agregaciones de espectros inferiores a los 6 GHz con un ancho de banda de 200 MHz, se han llegado a velocidades de comunicaciones móviles de 4.6 gigabits por segundo, en velocidades de subida de 2.5 gigabits por segundo, y es el primer chipset que permite hacer el decoupling de uplink y downlink para mejorar temas de cobertura en 5G en las bandas de downlink y uplink. Es el primer chipset que soporta ambos modos de arquitectura del 5G, tanto non-standalone como standalone. Y en ondas milimétricas se han tenido las velocidades más altas. Hablamos de 6.5 gigabits por segundo en ondas milimétricas con un ancho de banda de 800 MHz. También es un chipset que permite comunicaciones vehiculares y ha sido el primero en adoptar toda esta tecnología en un solo chipset, lo que le da mucha flexibilidad para algunos desarrolladores o algunos fabricantes de dispositivos de comunicaciones móviles.
¿Cuáles han sido esta es una comparativa del performance de estos chips a distintas fechas, en distintas bandas, y obviamente se muestra la litografía que se han utilizado para la construcción de los semiconductores. Y hablamos que la tendencia como tal es usar litografías de 7 nanómetros para soportar mayores velocidades, mayor electrónica dentro de la misma oblea de silicio, y eso obviamente mejora de sobremanera el consumo de energía, lo que va a representar en mayor ahorro en la energía provista por las baterías de estos dispositivos. La gran ventaja de estos dispositivos de 7 nanómetros es que al permitir mayor cantidad de transistores en la superficie de la oblea, permiten hacer muchas más cosas, por lo que en todos los casos la litografía de 7 nanómetros en estos chips apunta a tener los dos modos de arquitectura en 5G, tanto no standalone como standalone. Estos son dos terminales que salieron en 2019 de Huawei. Este es el CPE Pro, que es como un modemcito de casa que ya permitía conectividad 5G y da una velocidad máxima de 3.2 gigabits por segundo. Y en febrero del 2019, en el Congreso Móvil, en el Congreso Mundial Móvil en Barcelona, Huawei ha lanzado el primer dispositivo 5G doblable, y era el Mate X. De este dispositivo se ha tenido muy buena percepción de los consumidores. Lamentablemente han salido a la venta muy pocos, pero obviamente esto ha sido como una prueba de percepción al mercado consumidor para desarrollar nuevos teléfonos que permitan este tipo de conectividad. De otros fabricantes, ya el 2019 teníamos al S10 5G, que salió en el 2019, el Mate 20X, el LG ThinQ, igual el 2019, el Oppo Reno 5G, el Lenovo, los Motorola, Xiaomi también, OnePlus 7 5G del 2019. Perdón. Bueno, estos son terminales que ya han salido en el mercado 5G, y actualmente todos los fabricantes que tienen terminales de gama alta ya tienen soporte 5G. Si se dan cuenta, hay una escala de precios bastante considerable. Hablamos que la mayor parte de estos teléfonos que salieron al mercado en 5G de forma inicial tenían precios que rondaban los $1,000 o más. Esto es por la electrónica que se requería básicamente en los chipsets para dar conectividad 5G. Y lo importante recalcar es que ya desde el 2020, desde mediados del 2020, se han desarrollado chipsets de litografías un poco mayores que permiten reducir estos costos. Se espera que este año ya se tengan terminales móviles 5G que no superen el costo de los $300 en una gama media-baja. Esto es una lista de los dispositivos 5G que se han lanzado en el Congreso Móvil de Barcelona, donde los fabricantes han dado su primera serie de dispositivos que soportan 5G, y en su mayoría los dispositivos utilizan los chips del fabricante de Qualcomm con el modem X50. Algunos, los Huawei manejan los chipsets de la serie de Balong 5000, y obviamente Samsung con su serie Exynos. Los dispositivos de gama media-baja que van a dar soporte 5G son del fabricante MediaTek, y obviamente estos precios van a reducir en el tiempo. Entonces, la gran tendencia es que se utilicen los chipsets de la serie Qualcomm, los de la serie Balong 5000, Exynos y MediaTek. Básicamente son los dispositivos
de electrónica que vamos a ver en los teléfonos móviles en los próximos años. En temas de CPE para dar conectividad a hogares o conexiones fijas, aquí se tiene mucho menor variedad en temas de elección. Se tienen fabricantes como Huawei, D-Link, ZTE, Samsung y algunos otros que son para otro tipo de mercados. Estos dispositivos utilizan básicamente los mismos chipsets y han sido lanzados un poco antes que los teléfonos móviles porque no tenían limitantes en los espacios que puedan utilizar electrónicamente. Son un poco más grandes, no tienen pantallas, etcétera. Entonces, básicamente las terminales de acceso móvil en 5G han sido lanzadas con un poco de anterioridad. Hablemos un poco más técnicamente. Si pueden ver el gráfico, estamos hablando de las alocaciones de espectro, las distribuciones de espectro que definía el Congreso de Radiofrecuencia Mundial al 2015 y hablábamos de las bandas de frecuencia disponibles para comunicaciones móviles. Hasta el 2015 se tenía una distribución de bandas con espectros inferiores a los 6 GHz en distintas bandas. A partir del Congreso Móvil de Radiofrecuencia del 2019, ya se han definido ciertas asignaciones para hacer esta distribución de espectro hasta los 100 GHz más o menos. ¿Cuál es la gran diferencia y uno de los desafíos en la electrónica que se necesita para 5G? Es básicamente que la totalidad del espectro puede ser agregado en 5G, de tal forma que podamos disponer de mayores velocidades, incluso las especificadas en el CD de especificaciones. Obviamente el rango de frecuencias que tiene que barrer estos chipsets va desde rangos tan bajos como los 600 MHz y a rangos tan altos como los 100 GHz. Entonces, hay un punto de desbalance entre estos dos extremos y es la cobertura. Cuando hablamos de espectros en bandas muy bajas, por radiopropagación, llegan a cubrir mucho más que el espectro en ondas milimétricas o más cortas, que estén rondando los 100 GHz. Es por eso que si hablamos de ondas milimétricas, vamos a hacer necesidad de muchas más estaciones de radio móviles que las que necesitaríamos en bandas bajas. Entonces, hay un espectro de frecuencia que se ha definido como el espectro de oro, entre comillas, para el despliegue de 5G, que es la banda C. Estamos hablando del espectro comprendido entre los 3.300 MHz a 4.200, en los que se pueden dar espectros de hasta 100 MHz continuos por operación. En Bolivia, ¿cómo está distribuido este espectro? De 3.300 a 3.400 todavía se maneja como asignación de radiofrecuencia libre para estaciones de radio tradicionales. De 3.400 a 3.600 se tiene una distribución de espectro para comunicaciones fijas, para comunicaciones inalámbricas fijas, y de 3.600 hacia arriba se ha definido de uso propietario del Estado Plurinacional de Bolivia para dar soporte a aplicaciones satelitales. Entonces, lo que se ha identificado en Bolivia que sería lo ideal en manejo de espectro es manejar bandas de 3.300 a 3.600 para dar soporte a grandes capacidades y a relativamente buenas coberturas. Esta banda C es igual la que más se ha desplegado a nivel global para operaciones 5G. Y obviamente lo que se va a definir para las aplicaciones principales de ondas milimétricas superiores a los 30 GHz va a ser utilizada para una funcionalidad de 5G que es el self backhauling o backhauling automático para las estaciones. Entonces, en estos congresos
se han definido ciertos candidatos para estas comunicaciones. Hablamos del rango de los 20, de los 37 a los 40, 42 a 43, y así vamos llegando hasta los 100 GHz. En algunos países donde la banda C está limitada por tema regulatorio, como en el caso de Estados Unidos, se está utilizando la banda de 28 GHz para hacer sus aplicaciones 5G. Entonces, cuando ustedes vean que el despliegue de 5G utiliza ondas milimétricas, solamente están haciendo referencia a operaciones comerciales en los Estados Unidos. En el resto del mundo, la mayor parte de las alocaciones de espectro para 5G van a darse en banda C. El espectro 5G, como les mencionaba, estas son algunas bandas definidas para espectro continuo. En Estados Unidos solo se han identificado bandas de 600, la banda de 600 MHz en dos canales de 35 MHz cada uno en esta banda. Banda 41, que es de 2.5. Banda 3742 todavía está en debate. La banda utilizable comercialmente es la de 28 y la que se quiere utilizar a futuro es la de los 38 GHz. En la comunidad europea, la banda C, lo que les mencionaba. En China se ha definido mucho mayor espectro 5G inferior a 6 GHz y las ondas milimétricas todavía están en desarrollo. En Japón estamos hablando de la extensión de banda C llegando a los 5 GHz y obviamente los 28 GHz. En Corea tenemos banda C y la banda de 28 GHz también. ¿Cuáles son las diferencias? Que las ondas que estén por debajo de los 6 GHz van a definirse como comunicaciones móviles como tal, y las de ondas milimétricas para hotspots o lugares de alto tráfico. La mayor parte de los países ya tienen una idea general de lo que se va a hacer en espectro 5G. Al 2019 ya teníamos, perdón, al 2018 ya teníamos más de 20 países que ya habían tenido una licitación pública para distribuir este espectro, y en Latinoamérica teníamos a Brasil. En el 2019 los países de la Comunidad Andina de Naciones ya han ido desarrollando sus planes de espectro para aplicaciones 5G, y ya en el 2020 ya hemos tenido varios despliegues de 5G, pero que han sido retrasados en su implementación y en su masificación de radiobases por la pandemia, básicamente, y obviamente por alguna mala información que tenían algunos usuarios en algunos países. ¿Cómo se está haciendo la distribución de espectro bajo, inferior a los 6 GHz? Se va a reutilizar básicamente la distribución de espectro que se manejaba en 4G. En la banda 38, 41 y 40 se maneja la banda de 2.5 a 2675, y esta es la distribución de los distintos operadores. ¿Cuál es la distribución de espectro en China? Básicamente se está haciendo un reajuste de la continuidad espectral para los operadores en China. Tenemos China Unicom, China Mobile y China Telecom. La banda de 2.6 como banda 41 se le va a asignar a China Mobile para tener una totalidad de 160 MHz continuos. China Telecom, 100 MHz en la banda C, banda baja C, de 3.400 a 3.500. China Unicom, de 3.500 a 3.600. Y para evaluaciones futuras, la banda superior en banda C, de 4.800 hacia arriba. Lo ideal es que por dar soporte a la mayor eficiencia espectral posible y a la menor interferencia canal que puedan experimentar los recursos físicos de la interfaz de aire, se maneje espectros continuos idealmente de 100 MHz en estas bandas. En bandas superiores ya se puede manejar un poco más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es uno de los puntos neurálgicos y de evolución tecnológica que se ha ido manejando por distintos fabricantes de tecnología.
Hoy por hoy, eso es algo que sí lo pueden encontrar en noticias, en revistas de índole tecnológico. Lo que se requiere para tener la mayor eficiencia disponible es que la solución sea provista de extremo a extremo, tanto de la parte de equipos de Encore, la parte de acceso a las redes de transporte, la flexibilidad que podamos tener en la construcción de las radiobases y obviamente en los terminales de usuario. Y obviamente esto para apuntar a distintos escenarios de implementación. Lo que se busca en áreas urbanas o densamente urbanas, hablamos de tecnologías de antenas, de unidades de antena activa que den soporte a MIMO en 3 dimensiones. Si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar o de trabajar con las radiobases tradicionales, usualmente se manejan pocos haces de radiación en las antenas existentes que no me permiten hacer mucho juego en la directividad de estas antenas. Cuando ya manejamos unidades activas con múltiples entradas, múltiples salidas, podemos hacer un ajuste en las fases que se dan en estas antenas y de tal forma que podamos jugar con los patrones de radiación de estas antenas, lo que aumenta la eficiencia en áreas densamente urbanas y obviamente las antenas pueden incluso llegar a apuntar en ciertos instantes a lugares mucho más altos. En lugares de cobertura continua se pueden utilizar soluciones de tipo soluciones pequeñas para establecer celdas extendidas dentro de lo que se quiere establecer como área de cobertura continua. En soluciones de grandes capacidades, pero de cobertura controlada, ya sea como estadios o aeropuertos o hotspots de áreas pequeñas, pero de alto tráfico, se usan small cells 5G. Y obviamente en hotspots de alto tráfico y áreas relativamente más grandes, como por ejemplo pasos peatonales grandes o plazas, ya se puede manejar sus soluciones 5G instaladas en los postes, que vienen a ser radiobases completas con características intermedias entre small cells y radiobases de tipo macro. ¿Cuál es el plan de desarrollo comercial? Y con esto vamos a terminar la primera sección de esta clase. Las primeras implementaciones de 5G están apuntadas a dar soporte a velocidad, básicamente. ¿Por qué? Porque estamos manejando un esquema de conectividad y una arquitectura non-standalone. Eso significa que seguimos haciendo uso de la red core y la red de transporte de 4G, básicamente, y esto da soporte a solamente incremento de velocidad. ¿Cuáles son las aplicaciones comerciales más representativas? Estamos hablando del Fixed Wireless Access o acceso fijo inalámbrico, que viene a ser como que una forma complementaria de hacer despliegues de fibra óptica para conectividad de hogares. Y en Bolivia lo que sugerimos nosotros como Huawei es que se apunte primero a un desarrollo de 5G orientado en Fixed Wireless Access sobre 5G. Sabemos que la pandemia, por ejemplo, ha sido una de las grandes limitantes para la educación en línea o para hacer de cierta forma nuestro trabajo mucho más flexible, y hemos podido ver que en las estadísticas solamente 2 de cada 10 casas tienen conectividad a Internet. Entonces, y esto no se da porque la fibra no se haya pensado en una distribución de fibra. El despliegue de fibra como tal toma mucho tiempo, requiere muchos permisos de las alcaldías o de algunas gobernaciones para hacer ciertos tendidos de fibra, y finalmente la última milla al usuario requieren incluso de algunos permisos de unidades habitacionales como condominios, por ejemplo. Se requieren permisos de los administradores o de los propietarios para hacer algunos despliegues, y eso toma su tiempo. Entonces, estas primeras oleadas de 5G dan soporte al Fixed Wireless Access, que es básicamente utilizar un CPE de los que les mostraba anteriormente para tener una conectividad de alto ancho de banda sin necesidad de hacer mucho
cableado. Algunas otras aplicaciones comerciales son las del Enhanced Mobile Broadband, que son las primeras aplicaciones en algunas ciudades en los Estados Unidos, hasta el 2020 que se han tenido implementaciones de este tipo. En la Unión Europea, lo que se está buscando es básicamente tener un entorno a Enhanced Mobile Broadband y soporte al IoT. En China, en Asia, ya se ha pensado justamente en dar conectividad 5G para las Olimpiadas del 2020, que lamentablemente se han retrasado por temas de pandemia, pero ya tenían soluciones de 5G para dar soporte a toda la operación de las Olimpiadas en Japón, por ejemplo. En China ya se tuvo un despliegue comercial de 1 millón de radiobases 5G hasta el 2020, y en la América Latina estamos con Estados Unidos, Uruguay, que es el primer país en Latinoamérica que tiene su conectividad 5G, y básicamente este es el desarrollo de la conectividad 5G a nivel global. Como les mencionaba, el Enhanced Mobile Broadband es uno de los servicios en las primeras implementaciones de 5G que básicamente me dan soporte a eventos con muy poca interactividad, como eventos en vivo en realidad virtual 360, y esto es algo que ya se está dando. En algún otro caso, aplicaciones como realidad aumentada, con los elementos que ya existen. En algún caso, backhaul de video para algunos drones de entrega, videovigilancia en ciudad segura, y obviamente la transmisión de contenido de alta calidad para, ver quizás algún contenido de YouTube o televisión digital. Los terminales han crecido de forma considerable y obviamente ya se tienen muchos dispositivos de gama alta que soportan 5G. Y otro de los servicios que se va a necesitar mucho es la conexión masiva de conexiones masivas de máquina a máquina. Lo que se busca es extender la cobertura de servicios IoT sobre 4G, y las comunicaciones de baja latencia y ultraconfiables todavía necesitan ser desarrolladas. El 5G como tal, a la fecha, hasta el release 16, no tiene un estándar independiente para comunicaciones IoT, por lo que se hace uso de las redes 4G. Ya cuando hablemos del release 17 hasta el 2022, ya hablamos del IoT industrial, que sí va a ser parte de la estandarización de 5G. El tema de dar una aplicación de IoT para generar el ecosistema de IoT es fundamental, el uso de IoT en 4G para hacer la evolución correspondiente a 5G, y todavía los servicios de muy baja latencia y alta confiabilidad se están investigando y se están dando las ideas para hacer nuevas innovaciones, y obviamente esto está de la mano con la exploración y la adopción de la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Entonces, este es uno de los primeros servicios, y estos son los planes comerciales que se han tenido para distintos operadores. En China ya teníamos las primeras pruebas a finales del 2017. En 2018 ya se tenían las primeras pruebas de campo. Ya para el 2019 y 2020 se tenían las redes comercialmente disponibles. En Corea ya se utilizó conectividad 5G para las Olimpiadas de invierno del 2018. Se han desplegado 7,000 sitios, y al diciembre del 2019 ya se tiene conectividad en 11 de las ciudades principales. Aparte de esto, no solamente se ha pensado en la conectividad, sino que muchos de los paquetes comerciales que dan sus operadores incluyen juegos y realidad virtual como parte de sus planes comerciales. Se han hecho algunas pruebas de autos o de vehículos que se manejan solos a diciembre del 2019. En el Reino Unido ya se tuvo los primeros despliegues de 5G a principios del 2019. La idea fue que el año pasado se tenga un plan de implementación de 1,000 sitios para el 2020, que se ha retrasado por razones obvias. En Italia se desarrolló el programa del Ministerio de
por el MISE, que es como el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Italia, donde se han hecho las pruebas de 5G y obviamente se ha hecho la prueba comercial en 5 ciudades a finales de 2018. En Alemania se ha definido una estrategia como tal para el desarrollo de 5G, para apoyar la innovación y el desarrollo económico de su país. Y obviamente las redes comerciales ya se tenían disponibles a partir de 2020, que han sido retrasadas un poco por temas de pandemia. En Estados Unidos, si bien se tuvo se utilizó la especificación de la OTSA como parte inicial de sus despliegues 5G, ya se tenían conectividades, entre comillas, 5G a finales del 2018 para dar solución a Internet en casas, y el 2019 ya han hecho un cambio hacia la estandarización de 3GPP. En Estados Unidos ya se tienen redes comerciales y obviamente el gran problema para Estados Unidos en tema de distribución de espectro es que el uso de la banda C, al igual que en Bolivia, tiene mucha ocupación de operadores satelitales. Entonces sus entes regulatorios están buscando la facilidad y la forma de hacer reajustes espectrales para que las operaciones satelitales se muevan a otra banda y se dé soporte a 5G. En Corea ya les he mencionado el caso. Se tienen algunas aplicaciones en bandas menores a 6 GB y las redes ya están comercialmente disponibles. Esto es algo que vamos a tocar en las 2 últimas secciones de esta clase y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se va a hablar en las secciones siguientes. Vamos a hablar de las aplicaciones, el Smart Grid, que básicamente es darle inteligencia con conectividad a las redes de energía eléctrica para encontrar fallas o recuperación automática de fallas o cortes de energía, servicios de entrega de drones para hacer seguridad pública o algunas inspecciones agroindustriales, el Smart Healthcare o cuidado inteligente, cuidado médico inteligente. Tiene algunas necesidades para hacer inclusive cirugías remotas, o la manufactura inteligente, en la que se le da este tipo de conectividad a los robots y a los sistemas de control. Este tipo de aplicaciones tienen distintos niveles de requerimientos. En el Smart Grid, por ejemplo, somos relativamente resilientes a temas de retraso, pero disponibilidades deben ser muy altas, de tal forma de que no tengamos algún corte de energía eléctrica. En temas de seguridad pública, ya no somos tan resilientes a retrasos y necesitamos cierto nivel de confiabilidad. Una de las aplicaciones más necesarias en temas de cuidado médico es la latencia, y sí necesitamos muy baja latencia, y la confiabilidad tiene que ser muy alta. Y de igual forma para los servicios de manufactura. Estos son solamente algunos de algunas de las aplicaciones que se van a explorar como parte fundamental del ecosistema 5G, y nosotros vamos a enfocarnos a analizarlos y obviamente a ver la infraestructura que se requiere. Para cerrar esta sección, son solamente 3 escenarios principales de servicio en 5G. El Enhanced Mobile Broadband, o en la banda ancha móvil mejorada, el Ultra Reliable Low Latency Connection, o conexiones de muy baja latencia y ultra confiables, y el Massive Machine Type Communication, o comunicaciones masivas de tipo máquina. El estándar, o la especificación, perdón, con la que se ha ido trabajando el desarrollo de 5G está basada en el release 15 de la 3GPP. Y obviamente lo que les mencionaba, los productos y terminales y las redes ya están listas para adoptar el 5G. Con eso vamos a cerrar esta primera sección.
No sé si alguno de ustedes tuviera alguna consulta sobre esta primera sección que podamos responder ahora. Si quieren, desactivan prenden sus micrófonos y hacen las preguntas o las pueden escribir por el chat. Bueno, no habiendo consultas, damos por finalizar esta primera sección. Mañana continuamos con las siguientes partes de la clase y espero tengan muy buenas noches. Que tengan un reparador descanso. Muchas gracias por su atención. Perdón, tengo una consulta. John Zabaleta nos pregunta si Huawei hizo pruebas de 5G en Bolivia. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer una implementación de tipo trial en 5G ya el 2019 para la Expoferia en Santa Cruz. Era una aplicación en la que se manejaba una celda 5G en la banda de 3.5 GHz, en las que se han tenido experiencias de alta velocidad en un entorno de arquitectura non-standalone, y se han llegado a velocidades de 1.1 gigabits por segundo en un dispositivo móvil. Ese ha sido uno de los hitos principales de la aplicación, bueno, de 5G en Bolivia, y obviamente se ha quedado para seguir explorando las necesidades que pueda llegar a tener el consumidor final para hacer despliegues de 5G de forma masiva. Tengo una consulta de Luis Alberto Ruiz, que menciona al implementar las antenas 5G en las radiobases, ¿se requiere más densidad de antenas por superficie o es la misma que 4G? Esta es una pregunta interesante, Luis Alberto. Para empezar, va a depender mucho de la banda de frecuencia que se esté manejando. Lo que les mencionaba en los planes de frecuencia, básicamente acá, si vamos a utilizar espectros de ondas milimétricas muy altos, si bien las capacidades son mucho más altas que manejarlas en espectros mucho más bajos, requerimos mucha más densidad de radiobases. Si manejamos espectros muy bajos, hablamos de 600 MHz o 700, la cobertura en 5G es similar a la de 4G. Si nos vamos al escenario intermedio, donde tenemos espectros sub 6 GHz en 3.5, si bien la cobertura es un poco menor a la de 4G, se han habilitado funcionalidades que me permiten mejorar el tema de cobertura. La cobertura de las radiobases no está limitada tanto por el enlace descendente o de la radiobase al teléfono o al dispositivo móvil, sino se da por una limitante en la propagación de espacio libre, entre comillas, entre el teléfono y la radiobase. Estamos limitados por el canal ascendente. Si manejamos espectros muy altos, tenemos menores coberturas y en bajos mayores. Lo que hace esta funcionalidad de 5G, que se llama decoupling, hace que el usuario, bueno, el teléfono en este caso, al mandar su información de calidad de canal en los enlaces ascendentes, puede tener a llegar, la radiobase como tal puede llegar a identificar si está en una cobertura muy débil o no en canal ascendente. Lo que hace este decoupling es separar el canal ascendente del descendente y llevarlo a una frecuencia más baja. Entonces tenemos un canal descendente en frecuencias altas, no tenemos limitación de cobertura, y tenemos un canal ascendente en frecuencias bajas que mejora de forma considerable la cobertura. Es por eso que podríamos decir que al implementar redes 5G o antenas 5G, no vamos a ver mucha variación en temas de cobertura y por ende densidad de antenas que una red 4G. Bueno, no existiendo más consultas, damos por terminada la clase de hoy y espero que tengan un reparador descanso y nos vemos mañana.
Que tengan muy buenas noches. Un abrazo cordial igualmente a todos.